otra vez. ¿Qué pasa con esta línea de tiempo? Honestamente, ¿ahora está nevando? Nunca ha hecho eso antes, sin mencionar que estamos a mediados de verano. Bueno, no, nada. Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Parece que ya no podemos resetear más. Podrías intentar muriendo. ¿Morir? Sí, ¿por qué no intentarlo? ¿Quién sabe? Puede que reviva parte de tu determinación y vuelvas. Sin embargo, admito que es un recurso drástico. Pero... ¿qué pasa? No, yo... ¿Sabes? Has estado actuando raro desde que comenzó esta línea de tiempo. ¿Qué pasa? Pensé que no te importaba lo que estábamos haciendo. ¿Y por qué pareces tan asustado? Oh, ¿qué? ¿De verdad estás empezando a sentir pena? ¿Ahora? ¡No me vengas con eso! ¿De verdad crees que tenemos derecho a sentir eso? ¿Después de todo lo que hicimos? ¿Después de todo lo que tú hiciste? Sí, he matado muchos monstruos durante tus reinicios. He matado a Turiel, a Asgore, a todo lo que he considerado como mi familia, mi hogar. He destruido todo una y otra vez, de la misma manera que tú, sin ni siquiera titubear. Soy, en todo el sentido de la palabra, un demonio, y lo sé. Sin embargo, no lo olvides. Fuiste tú el primero que tiró del gatillo. Estaba perfectamente tranquilo, solo pasando a mi próxima vida. Pero no me dejaste. ¿Sabes por qué? Porque quise ver lo que sucedería. Porque pensaba que estabas por encima de las consecuencias. Y después de todo eso, ¿aún te sientes culpable? ¡Ja! Eso es una mala broma. Sí, lo sé. Yo sé eso, pero yo solo, yo, yo... Tú sabes qué es esto, ¿no? Tú me la diste a mí, allí mismo, al final. O lo que se suponía que era el final. De todos modos, divertido.
entendido, ¿no es así? La cantidad de daño que una cosa tan pequeña puede hacer. La cantidad de dolor y miseria que causamos al usarla. Toda la destrucción que causamos. Pero ¿sabes? Desde el comienzo de esta línea de tiempo, ya que dejaste de poder resetear, he estado pensando, ¿no sería mejor si simplemente muriéramos? No, esta es nuestra oportunidad de morir. Claro, yo estoy listo para morir, pero quizás ahora pueda seguir adelante. Tal vez, si mueres, podría finalmente desaparecer de este mundo podrido para siempre. Esta interminable pesadilla mía podría finalmente terminar. Espera. Quiero decir... ¿Espera? No, Chara. Hay algo... ¡Idiota! ¿No has estado escuchando algo de lo que dije? ¿Desde cuándo tuviste el control? Chara. Espera. Por favor. Por favor. Solo... escúchame. ¿Escuchar? ¿El qué? ¿Tu súplica? Yo no presioné el botón de reset la primera vez. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, yo no presioné el botón. ¡No me mientas! Yo estuve ahí. ¡Debí presionarlo! Lo sé, pero... ese no era yo. No, en realidad. ¿Eh? Bueno... me sentí de la misma manera que tú. Me encantó la primera línea de tiempo. Estaba tan feliz de poder liberarlos a todos. Y estaba deseando vivir en la superficie con ellos. No tenía ninguna razón para comenzar de nuevo y sin embargo, por alguna razón, la línea de tiempo se reseteó. Y todavía no estoy seguro de por qué. ¿De qué estás hablando? Y después de ese reinicio me sentí diferente. Ni siquiera puedo explicarlo, pero fue como si ya no estuviera allí, como si algo más hubiera entrado en mi mente y me estuviera diciendo qué hacer, siempre guiándome por el camino. ¿Ah? Es mejor que no insinúes que fui yo. Mira, solo pude obtener el control total de tu cuerpo después de ganar una cierta cantidad de nivel y después de que me diste tu alma. Hasta ese momento tenías el control. Sí, lo sé. Bueno, pensé que eras tú al principio, pero ahora no estoy tan seguro. ¿Quién habrá sido?
Les tengo que agradecer muchísimo por todo este apoyo al canal y a Snowfall. Ya casi hemos cruzado la barrera de los 6000 suscriptores y ya hemos cruzado la barrera de los 300 seguidores en Facebook. Estamos poco a poco creciendo y la verdad es que les tengo que agradecer bastante a ustedes porque esto no sería nada sin ustedes. Y es hora de los comentarios. Un saludo para David Alejo, Glacia 471, Asriel del Team Mazapán, Elena Muñoz, Carly Gamer YouTube, David Héctor Muruchi Paco, Maite Muriano, Asriel Dreamur, Madeline Arauz y la Mami Cabra. También un agradecimiento a Chica Friquita por hacer este bonito fanart del proyecto Flower. Y bueno, si quieren estar en el próximo video solo tienen que escribir un mensaje con el hashtag Una Flor en la Montaña. Y no tiene nada que ver con esa película. En fin, nos vemos en el siguiente fandub. De nuevo, gracias por todo ese apoyo. Y por favor, denle like y compartan este video para ayudar muchísimo al canal. Nos vemos.